Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y vivo en Santa Fe, Argentina. Tenía la idea hace mucho tiempo de empezar a contar cuentos por YouTube para niños y no tan niños ya. Y bueno, esta cuarentena que estamos pasando todos en el planeta me ayudó a ponerlo en práctica de una vez por todas. Así que esta es la pequeña colección de cuentos que he seleccionado de mis hijos, que ahora ya son bastante grandes. Los más grandes ya son adultos y la más pequeña es adolescente y está haciendo las tareas de la escuela, que a todos les están mandando por internet. Así que voy a aprovechar en estos momentos para empezar con el primer cuento, que es un clásico de la literatura infantil, que se llama La tortuga y la liebre. Si escuchan un sonido de fondo, es porque en estos momentos está lloviendo y hace un poquitito de ruido en el techo de mi casa. ¿Les parece que comencemos? La liebre y la tortuga. Había una vez una tortuga y una liebre que eran vecinas y sentían cierto recelo la una de la otra. Las dos querían ser siempre las mejores, de modo que a menudo discutían. En una de esas discusiones se plantearon quién de las dos, la tortuga o la liebre, sería la más rápida en llegar hasta el final del camino que se encontraba delante de su casa. La liebre le decía orgullosa: «Yo corro muchísimo más rápido que tú». A lo que la tortuga, ofendida, le contestó: «Pero yo nunca pierdo el ritmo». El caso es que para resolver quién de las dos tenía razón, se pusieron a hacer una carrera. Saldrían de la misma puerta de su casa y la primera en llegar al final del camino sería la ganadora. Tanto una como la otra se prepararon a conciencia. Cada mañana, antes de entrenar, hacían unos ejercicios de calentamiento y estiraban sus músculos desde la cabeza hasta los pies. Por fin llegó el día de la carrera. La tortuga y la liebre se colocaron unos dorsales y unas gorras de diferente color para que, una vez que llegaran a la meta, no hubiera la menor duda de quién había sido la ganadora. El sol brillaba en lo alto. Iba a ser un día de mucho calor. Las dos contrincantes ocuparon sus puestos y esperaron la señal de salida. Así comenzó la emocionante carrera. Las dos empezaron corriendo con todas sus fuerzas. La liebre, gracias a sus largas patas y su aerodinámica figura, enseguida tomó gran velocidad y dejó atrás, pero muy atrás, a la pobre tortuga, que avanzaba muy despacio. Mira cómo va ahí caminando. Al pasar frente a un frondoso árbol, la liebre pensó que sería un rincón perfecto para descansar un rato. Llevaba tanta ventaja a la tortuga que ya daba la carrera por ganada. Sin dudarlo un minuto, se tumbó a la sombra del árbol y se quedó profundamente dormida. La tortuga, en cambio, seguía a su ritmo, que efectivamente era muy lento, pero no se tomó ni un respiro. Con su pesado caparazón a cuestas, sudando la gota gorda y casi sin aliento, siguió avanzando hasta la meta. Entonces pasó frente a un frondoso árbol, ahí donde estaba la liebre, mira, y la vio que dormía como un tronco. Sigilosa y tenaz, la tortuga siguió su camino como si tal cosa, y en pocos minutos comenzó a ponerse a la cabeza.
La tortuga corrió y corrió y no se detuvo hasta llegar al final del camino. Había ganado la carrera. En la meta se había congregado un numeroso público del bosque, que gritaba entusiasmado a la tortuga. Los animales le colocaron una corona de laurel, como correspondía a la gran vencedora. La liebre se despertó con el ruido de los vítores y los gritos de alegría que proclamaban a la tortuga como ganadora de la carrera. Entonces se dirigió veloz hasta la meta. Al llegar se frotó los ojos sorprendida. No podía creer lo que estaba viendo. La tortuga le había pasado delante. Miren qué preocupada que se la ve a la liebre ahí. La liebre se sentó a la puerta de su casa y se puso a pensar en lo que había ocurrido. ¿Cuál había sido la causa de su derrota? Porque estaba claro que ella era mucho más veloz que la tortuga. ¿Qué sería? Y llegó a una conclusión. Se había confiado demasiado. Estaba tan segura de su capacidad y su destreza corriendo que dio por hecho que ganaría. Además, no había tenido en cuenta las cualidades de su rival, que era mucho más lento. Se había esforzado al máximo durante toda la carrera y por eso llegó primero a la meta. Pero, a pesar de todo, la liebre no se conformaba con el resultado y entonces retó a la tortuga a una nueva carrera. Esta vez las cosas salieron como ella había previsto. Después de acordar una ruta, la liebre salió disparada. Corrió con todas las fuerzas que tenía y no se detuvo hasta alcanzar la meta. La pobre tortuga no había llegado ni a la mitad del trayecto cuando oyó los gritos del público aclamando a la liebre. ¿Ven ahí cómo ganó? La tortuga también quiso saber qué había fallado esta vez y llegó a la conclusión de que si solo se trataba de correr, nunca ganaría a la liebre. Así que le propuso otro nuevo desafío. La tortuga fue en busca de la liebre y le dijo que quería hacer otra carrera, a lo que la liebre respondió burlona, si no había tenido bastante ya con una humillante derrota. Pero la tortuga no estaba dispuesta a cejar en su intento e insistió hasta convencer a la liebre. Lo cierto es que la liebre quería volver a saborear la victoria y demostrar de una vez por todas que la más rápida era ella. Así que cuando la tortuga le preguntó si podía elegir ella la ruta, la liebre no puso ningún inconveniente. Empezó la carrera y la liebre no tardó ni 2 segundos en obtener una gran ventaja sobre su rival. La tortuga, sin inmutarse, empezó su carrera lenta, aunque a buen ritmo y sin distracciones. Al cabo de un buen rato, la liebre se encontró ante un caudaloso río que cruzaba el camino. La liebre, que no sabía nadar, se paró en seco. Mientras tanto, llegó la tortuga y se lanzó al agua, cruzando el río a nado a gran velocidad. Y como la liebre no se atrevió a cruzar el río, la tortuga volvió a ganar la carrera. Quizás no era la más rápida, pero sin duda había sido la más astuta y tenaz. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Les gustó? Espero que sí. Y este fue el primer cuento que vamos a contar en este espacio, Cuentos con la tía Andrea. Les mando un abrazo. Chaucito.